El sostén de una casa, dicen los especialistas en construcción, son sus cimientos. También es el sostén de una familia o de un matrimonio, o es el sostén también del reino de Dios. ¿Cómo saber nosotros si nuestros cimientos están bien fundamentados? La respuesta en la lección de hoy de Aprendamos con Gozo. Bendiciones, apreciados amigos. Les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Qué privilegio una vez más compartir con ustedes y con el pastor Cristian de Jesús en otra lección más en nuestro programa de Aprendamos con Gozo. Normalmente nosotros les agradecemos a ustedes, pero hoy queremos agradecerles doblemente por su apoyo, doblemente por compartir la transmisión, doblemente también por enviar sus mensajes de ánimo para nosotros de seguir haciendo este contenido para honra y gloria de Dios y para el beneficio de ustedes. Y nosotros también estamos creciendo junto contigo en el estudio de Aprendamos con Gozo. ¿Cierto, Pastor Valerio? Eso es correcto, y le agradecemos doblemente también por ser fieles a nuestra transmisión y estar conectado hoy también para disfrutar del estudio de esta hora. Señores, el enemigo, ahí voy a comenzar, machetazo. El enemigo quiere debilitar los cimientos del reino de Dios. Y si el enemigo ha intentado e intenta debilitar los cimientos del reino de Dios, también quiere debilitar nuestros propios cimientos. El interés de Satanás ha sido frustrar la adoración a Dios y frustrar también la ley de Dios. Y muchos de nosotros hasta nos hemos unido al movimiento de Satanás de cómo socavar, minimizar, opacar la ley de Dios y su reino. Hoy, en la lección de esta semana, queremos compartir junto contigo 5 pilares que ponen en alto, que mantienen, que promueven, que fortalecen el reino de Dios. Y el primero de esos pilares es el santuario. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, Cristian, nos sentimos muy contentos de cómo hemos aprendido del santuario y cómo hemos visto el plan de salvación dentro del santuario. Hemos visto también el proceso del cristiano dentro del santuario y hemos visto también la ley de Dios que es parte del santuario, tanto celestial como del modelo que fue el santuario con Moisés en el terrenal. Eso indica que si nosotros entendemos bien cómo funciona el santuario terrenal, vamos a entender el plan de redención que Dios elaboró desde el principio para que nosotros entendamos el plan de Dios para con la raza humana. Porque en el santuario está todo el plan de redención de forma muy explicada. Claro, nosotros aquí no tenemos el tiempo y el espacio para analizar todos los detalles del santuario. Se tomarían meses para explicar aún los dinteles que se utilizaban o que se utilizaron para la construcción del santuario, el material que se utilizó para la construcción del santuario, las columnas que tenía el santuario. Son muchos elementos, pero vamos a tocar simple y llanamente algunos puntos específicos que nos interesan a nosotros, que ustedes también conozcan. Y vamos a darle un tour virtual. El santuario tenía 3 habitaciones. La primera habitación se conoce como el atrio exterior. Al atrio exterior podía venir todo el mundo. Allí venía el pueblo, allí se hacían los sacrificios, allí estaba el lavacro, ¿verdad? Donde la persona se limpiaba y todo eso con las aguas frescas. Todo esto tiene una representación simbólica y un proceso y también un mensaje que Dios quería darle al pueblo. Luego del atrio exterior, donde podía venir el común denominador de la comunidad del pueblo de Israel, entrábamos a la segunda sala. Y en esa segunda sala se conocía como el lugar santo. Allí solamente entraba el sumo sacerdote. Y habían, Cristian, 3 muebles específicos. Estaba la mesa de los panes, estaba el incensario
y estaba también el candelabro con 7 brazos. Correcto. El sacerdote en ese lugar, exacto. Exactamente, entraba el sacerdote a ese lugar. Correcto. Y una vez al año Ujú. le llamaban el Yom Kippur o el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era la última habitación del santuario, donde allí solamente estaba el arca del pacto. Entonces, vemos nosotros en este proceso, podemos ver sencillamente cuál es el proceso del cristiano. El proceso del cristiano es, voy para donde Jesús, ok, lo primero que debo hacer es sacrificarme. Sí. ¿Cuál es el sacrificio? Bueno, que hay cosas que a Dios le gustan que a mí no me gustan. Y que hay cosas que a mí me gustan que a Dios no le gustan. Y yo entonces, por amor a Dios y a la bendición que Él va a tener para mí, yo entonces me ajusto a la agenda de Dios y al sueño de Dios conmigo. Luego de eso, voy al lavacro, me veo que estoy sucio, me lavo. Entonces, luego entro al lugar santo. Y en el lugar santo me encuentro con la mesa de los panes, ¿verdad? Que representa la palabra del Señor, Correcto. que es la Biblia. Y me encuentro con el incensario, que son las oraciones que nosotros elevamos al Dios del cielo. Y nos encontramos también con el candelabro, donde está dejando saber que Dios es la luz del mundo y es también mi luz. Amén. Vamos al tercer cuarto, que es el lugar santísimo. Y allí está el arca del pacto, que tiene 3 elementos dentro. Tiene la vara de Aarón que floreció, tiene una copa de maná y tiene los 10 mandamientos. Correcto. Mira qué interesante es este dato, que yo paso casi toda mi vida espiritual del atrio exterior al lugar santo. Porque cuando leo la Biblia, ¿verdad? Que la mesa de los panes, me doy cuenta que estoy sucio, que tengo que mejorar otra vez, para el lavacro otra vez. Entonces, cuando vuelvo y entro otra vez, en las oraciones me doy cuenta que hay cosas que me faltan, para el lavacro otra vez. Y luego viene el Señor pan y me prende las velas y el candelabro y me doy cuenta que estoy más sucio todavía, para el lavacro otra vez. Entonces, yo paso mi vida espiritual en ese aspecto. Ahora, hemos cometido un error, Cristian. Tú me vas a corregir si estoy equivocado o no. Okay. ¿Cuál es el error que hemos cometido? Que vamos a suponer tú quieres venir a Dios y me dice, mira, y yo te explico cuál es el proceso, el sacrificio, el lavacro, la mesa de los panes, la mesa de la proposición, el incensario, voy también al candelabro y digo, no muchachos, eso es demasiado cosa que hay que pasar. Ven que te voy a meter por aquí atrás. Y lo meto por detrás del santuario y cuando lo entro por atrás se encuentra con estas 2 tablas. Que dice, no. Dice, prueben acá. Por eso que ustedes los adventistas son la iglesia de los no, porque aquí todo es que no. El problema no fue el no. El problema fue que me metieron por el atajo. Correcto. Y cuando yo me encuentro, para mí son todos no, claro, porque yo no he tenido ni siquiera conexión con Dios. Sí. Yo ni siquiera sé lo que Dios quiere conmigo. No he tenido comunión con Él a través de su palabra, no he tenido comunión con Él a través de mis oraciones, no he tenido comunión con Él a ver cómo Él me está sacando de la oscuridad y me está trayendo a su luz. Dígame, doctor y filósofo Cristian Valerio de Jesús, ¿estoy yo equivocado? ¿Tengo parcialmente la razón o tengo la razón? No, usted tiene la razón. ¡Esa! 100%. De hecho, hay una figura en el libro de Juan, en el capítulo 10, que presenta a Jesús como la puerta. Y Jesús dice, el que entra por la puerta, pues ese, pero el que entra por otro lugar que no es la puerta, entonces, o sea, está figurando eso. Y es importante porque en el santuario, cuando venía el pecador y se paraba a la puerta del santuario, pasaba un drama por la cabeza de ese pecador. Lo primero que veía en la puerta estaba dividida, era una puerta amplia y grande, y Jesús dice que Él es la puerta. De modo que antes de nosotros llegar al lugar santísimo, tenemos que pasar directamente por la puerta que es Cristo. Es decir, Cristo debe ser el centro que nos lleva a nosotros al altar del sacrificio para nosotros poder confesar nuestros pecados y salir justificados de allí. Pero en la puerta habían 3 colores específicos que el pecador veía tan prontamente entraba. Veía el azul, veía el rojo y veía el púrpura. Y era como un repaso de la vida del pecador cuando iba a entrar al santuario. El rojo le recordaba el pecado, Isaías capítulo 1, verso 18. El azul le representaba la ley, se recordaba. Moisés mandó hacerle borduras de color azul a todo el pueblo para que cuando vieran el color azul se recordaran de los mandamientos de Dios y procuraran guardarlo.
Y entonces el púrpura es la combinación del rojo y del azul. De modo que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para obrar su justicia en nosotros. De modo que ese drama pasaba el pecador antes de entrar al santuario. Pero cuando era justificado allí en el atrio, por el cordero que se sacrificaba y todo, cuando él salía solamente veía un solo color, el blanco. Limpio. Limpio, es decir, salía en ese momento por esa puerta limpio sin ningún problema. Pero ¿cuál es el problema de nosotros hoy? Que nos mantenemos, usted dice, yo entro al santuario, al lugar santo, estoy en el candelabro y me devuelvo al atrio y al lavacro, y así, pero hay algunos que solamente llegan al altar y del altar hacia afuera. Y vuelven al altar y del altar hacia afuera. Es decir, hay un proceso que los teólogos han determinado, que es el proceso mayormente de cómo Dios está restaurando al hombre, dividido en 3 fases. Claro, la Biblia pues lo presenta de una sola, pero lo han dividido en tres fases. La justificación, que se hace en el altar allí, la santificación, que está con todos los elementos del santuario en el lugar santo, y la glorificación en el lugar santísimo, el encuentro especial directamente con Dios. Pero muchos solamente se quedan dando vuelta en el altar del sacrificio, porque vivimos fallando, levantándonos, fallando, levantándonos, fallando, levantándonos, y no tenemos la oportunidad de entrar al lugar santo. A tener la conexión. Claro. Que eso es lo que le pasaba al cojo de la Hermosa en Hechos capítulo 3, que él convirtió la puerta allí como un negocio, porque él no estaba ni adentro, pero tampoco estaba afuera. Exacto. Entonces ahí en la puerta, cuando viene Pedro y le dice, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, Pedro lo agarró por el brazo y le dio un empujón para adentro. Como diciendo, mire, ¿usted cree que usted va a seguir quedando aquí afuera? Camine por adentro en el nombre del Señor. Entonces, por eso ese primer pilar, que es el santuario, es importante que nosotros lo conozcamos, y nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día no solamente lo promovemos, sino que también lo enseñamos. Correcto. Ahora, el segundo pilar lo encontramos dentro del mismo santuario, que es la ley de Dios. ¿Por qué la ley de Dios está en el lugar santísimo? Es mi primera pregunta hacia ti. ¿Y por qué la ley de Dios está dentro del arca del pacto? Muy bien. Número 1, la ley de Dios es una representación del carácter de Dios. Del carácter de Dios. Es inmutable, es una ley perfecta y es eterna. De modo que allí está de forma específica para que nosotros nos recordemos que por medio de esa ley todos nosotros seremos juzgados. La ley del decálogo, que no ha desaparecido, que no ha sido abolida, como muchos han tratado de interpretar, y en la Biblia tenemos muchos elementos que nos indican que que los 10 mandamientos están vigentes. No solamente fue algo que se puso en el arca del pacto allá en el santuario terrenal, sino que todavía existe, pervive, está vigente para nosotros hoy día. Romanos capítulo 7, por ejemplo, el verso 7, el apóstol San Pablo dice que él conoció lo que era codicia porque hay un mandamiento que dice no codiciarás. Y estamos hablando dentro del término del Nuevo Testamento, ¿no? En el capítulo 4 del mismo libro de Romanos, el verso 15, dice que donde no hay ley, que la ley produce ira. Dice el versículo 15 comenzando, la ley produce ira. Y yo me pregunto, ¿por qué produce la ley ira? Bueno, porque cuando uno, por ejemplo, contéstame tú que nos estás escuchando. Si tú te llevas una luz en rojo y un policía te detiene, y el policía viene donde ti y te va a dar una multa porque tú violaste la ley, tú vas a decirle al policía, policía, gracias, yo hacía tiempo que estaba esperando una multa. Sí, yo estaba soñando con esa multa, yo estaba que no dormía, y gracias que usted vino a darme esa multa. ¿Te comportas así? No, te enojas, te sientes ofendido, te sientes mal, tú maldices hasta el día en el que tú naciste, porque tú no querías que te dieran la multa. Maldice hasta el semáforo que cambió de color. Correcto. Entonces, tú estás bajo la ley en ese momento porque violaste la ley. Y por eso Pablo dice, produce ira, pero produce ira para el que la viola. Correcto. Porque el que la viola no quiere ser corregido. Y entonces termina el texto, el verso 15, diciendo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Un policía no puede multarte por violar una ley que no existe. Correcto. No, inventarse un stop sign. No, aquí había un par, usted tenía que pararse. Policía, ¿dónde está? El policía no puede inventarse eso, no puede inventarse una luz de tránsito ni nada por el estilo. Por eso Pablo dice que la ley produce ira.
Claro, produce ira a los que la violan, a los que están bajo la ley. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, no hay pecado en lo absoluto. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que el pecado es transgresión de la ley. Es decir, si no hay ley, tampoco hay pecado, porque el Correcto. pecado es No, transgresión y por eso de la entonces el ley. Señor lo pone dentro del arca del pacto, porque Mm, es un pacto que Dios hace correcto. usando como testigo a la ley. O Ujú. sea, está diciendo, miren señores, vamos a hacer este pacto, pero yo voy a cumplir mi pacto de bendecirlo, pero ustedes van a cumplir el pacto de obedecer la ley de Dios. Correcto, porque la ley es una guía, Ujú. es un ayo, como quien dice, ¿no? Yo digo, porque a veces la gente nos tilda de que nosotros somos legalistas y que creemos que la ley salva. No, nosotros no predicamos eso, tampoco creemos eso, pero si la viola te pierdes. Es correcto. Tú no te salvas si guardas la ley no salva a nadie. Pero si la violas, te pierdes, porque allí está, la palabra de Dios lo dice claro, ¿no? Pero la ley simple y llanamente es una guía para que nosotros podamos guiarnos a través de ella. Tú vienes a la ley, violaste la ley, y tú le dices, ley, yo quiero salvarme, yo quiero salvarme. Y la ley te dice, bueno, dame tu sangre. En pocas palabras, muere, porque según Romanos 6:23, la paga del pecado es Muerte. muerte. Entonces tú tienes que morir. ¿Tú quieres que yo te salve? Pues entonces tiene que morir, tiene que derramar sangre. Porque dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y entonces tú dices, no, ley, pero yo no quiero morir. Entonces la ley te dice, pues mira, ve a Cristo que ya Él pagó ese precio por ti. Ya Él murió por ti. Pues la muerte que yo requería de ti porque me violaste, no cumpliste mis preceptos, hubo alguien que pagó ese precio por ti. Se llama Jesucristo. Pues ve a Él. Y entonces allí es donde dice Pablo en Romanos 10:4 que el fin de la ley es llevarnos a Cristo. Y muchos utilizan ese texto para decir, allí está el texto, el fin de la ley ya es Cristo. De modo que si ya llegó Cristo, desapareció la ley, porque el fin de la ley es Cristo. No, la palabra griega es telos allí, que lo que quiere decir, usted quita la palabra fin y pone la palabra propósito y va a entender que dice, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, porque la ley no nos puede salvar, pero Cristo sí. Y por eso debemos entenderlo en esa ¿No? dirección. Y Cristo también guardó la ley. Correcto. Él mismo dice en el libro de San Mateo en el capítulo 5, yo no vine a violar la ley de los profetas, yo vine también a cumplirla. Correcto. Entonces, una de las cosas, tomando la referencia que haces tú del policía, el policía te va a multar si la viola, Sí, pero tampoco te va a dar un regalo si tú la cumples. correcto. ¿Me entiendes? Él no te va a dar regalo, Sí. pero tú estás viviendo bajo la ley. Es O sea, correcto. una de las cosas, yo de lo que disfruto de conducir aquí en Estados Unidos, Ujú. es que cuando el semáforo dice verde, usted cruce, que está seguro. Ujú. Si dice rojo, frene, porque ya no te toca. Pero yo no puedo decir eso en Dominicana. Porque en Dominicana, verde es cruce, amarillo es acelera y rojo, párate si tú quieres. Entonces, así uno maneja por la vida en Dominicana estresado. Entonces, en la vida espiritual es igual. Sí. O sea, yo tengo que si yo quiero vivir tranquilo en mi vida espiritual, si yo quiero vivir alegre en mi vida espiritual, si yo quiero gozar la vida en el Señor, yo tengo que cumplir la ley, Correcto. porque la ley lo que hace es que me asegura que mi camino y mi trayectoria sea de bendición. Correcto. Entonces, basado en eso, por eso el Señor hace su pacto e incluye los 10 mandamientos dentro de ahí, Ujú. porque mira qué lindo detalle. En el libro de San Juan, en el capítulo 8, tú encuentras que el Señor escribe los pecados de los escribas, de los fariseos y aún de la mujer pecadora, lo escribe en tierra. Correcto. La razón por qué está escrito en tierra, porque eso se puede borrar fácil. Eso es así. Pero el mensaje que está dando al escribir los mandamientos, hay dos mensajes claros en Éxodo capítulo 20 que también aparecen en Deuteronomio capítulo 5. Y el mensaje claro que aparece es, lo estoy escribiendo con mi dedo. O sea, esto no se lo inventaron, y aclaro esto, Sí. esto no se lo inventaron los adventistas, esto no se lo inventaron los católicos, esto no se lo inventaron los evangélicos. Los 10 mandamientos es creación mía. Sí. Por eso escribí con el dedo, no le pedí a Moisés que lo escribiera, no, porque si Moisés lo escribió es porque era judío. No. Esto lo escribió Dios, número 1. Y número 2, lo escribió en piedra. Correcto. Eso te está dando el mensaje del que el Señor está hablando de permanencia y de eternidad. O sea, nosotros estuvimos en Egipto y vimos muchos de los jeroglíficos que escribían, que tallaban en piedra,
Y óyeme, ha pasado muchos años y están ahí, Cristian, todavía. Tremendo. Es una cosa impresionante, están ahí. Pinturas que hicieron en las columnas con un método especial y todas las cosas, todavía están ahí. Eso significa que si esas figuras que ellos hicieron, los hombres, todavía se mantienen, imagínate la ley de Dios, escrito con el dedo de Dios y escrito también en piedra. Amén, Entonces, amén. nosotros encontramos, ese es el segundo pilar. Primer pilar es el santuario, el segundo pilar es la ley de Dios. El tercer pilar, la gente se hace, vamos a llamarlo así, la gente se hace loco con el tercer pilar. Y lo desliga, y lo desliga. Sí, lo desliga. Para ellos esto es un mandamiento aparte. No, ese es un grupo. Sí. El otro grupo dice, no, eso fue solamente creado para los judíos. El otro grupo dice, no, eso quedó abolido en la cruz del Calvario. Y usted se dirá, querido amigo, ¿de qué está hablando el pastor? Chan, chararán, chan, chan, chan. Estamos hablando del sábado. Así es. El sábado, familia, si usted no lo sabía, escúcheme bien, se lo voy a decir en slow motion. Es parte de la ley de Dios. Amén, amén, amén. Y no, agregando a lo que dice el pastor, y no fue creado para los judíos. Cuando el sábado fue establecido en Génesis capítulo 2, verso 1 en adelante, no existía ni la señal de un judío. Ni un dominicano. No, ninguno existía. De ninguno. Jamás. Entonces, la idea de que fue para los judíos, sáquese eso, porque cuando el sábado, de hecho, cuando usted lee la vigencia de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, usted va a notar cómo comienza desde el verso 8 al verso 11 del capítulo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, no es nuevo que le está dando ese mandamiento, ya existía y le está diciendo a Moisés que el pueblo recuerde guardar el sábado como día de reposo, porque fue una conmemoración de la creación de Dios y Dios lo estableció desde el principio, lo apartó, lo santificó, lo bendijo, para que nosotros hoy podamos hacer dos cosas. Recordar que no venimos del mono y recordar que Dios es nuestro creador. Ahí está. De una forma específica. Mira, cuando yo veo en el día sexto de la creación, que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese efecto de esa declaración a nuestra imagen, ya eso me da como cierto caché a mí. ¿Oíste? Sí. Ya cuando yo me paro en un lugar y digo, yo soy hecho a imagen de Dios, ya eso me sube de categoría. Eso es lo primero. Y lo segundo que encuentro en el sexto día de la creación es que Él me hizo con sus manos. Amén. Cuando tú haces algo con tus manos, es algo que es de valor para ti. Es algo que tú le estás dedicando tiempo. Es algo que va a ser especial para ti. Y nosotros, la creación, especialmente el sexto día, nos dice eso. Ahora, Dios dice en el primer día, y fue la tarde y la mañana un día. Segundo día, y fue la tarde y la mañana otro día. Cuarto día, y fue la tarde y la mañana otro día. Quinto día, y fue la tarde y la mañana otro día. Sexto día, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y dije de Dios, pero el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Correcto. Entonces dice, Dios lo separó, Dios lo bendijo y lo declaró un día especial. Así es. Ahora, tomando en cuenta esto, familia, escuche bien ahora. Porque yo estoy seguro que ya tú estás pensando lo que te voy a aclarar en este momento en el nombre de Jesús. Pastor, ¿y si yo escojo el martes para descansar? ¿Para Dios no es lo mismo? No. Pastor, ¿y si yo escojo el jueves para descansar? ¿No es lo mismo? Pastor, yo soy de descendencia musulmana y para nosotros el viernes es el día de descanso y de preparación. ¿No está Dios contento con que yo estoy separando un día para Él? Escucha, N-O. El día de reposo que Dios escogió y Él bendijo, tampoco fue el domingo. El único momento que aparece el domingo en la Biblia es para declarar que Jesús el primer día de la semana se levantó victorioso en la resurrección. Amén. Si tú quieres celebrar la resurrección, el domingo es el día. Pero si tú quieres celebrar el día de reposo del Señor, indiscutiblemente no hay ninguna otra evidencia bíblica
tiene que ser el sábado. Que por cierto, no se lo inventaron los judíos, que por cierto, tampoco se lo inventaron los adventistas. Correcto, correcto. Usted quiere evidencias contundentes en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar la manifestación del día del Señor allí, de una forma especial. Claro, hay gente que se confunde y vale la pena resaltar eso, no para entrar en los detalles y estudiarlo, pero usted puede analizarlo. En Levítico capítulo 23, allí se hace mención de las fiestas que se celebraban en el santuario, que es otro de los pilares que ya hemos mencionado. Usted puede analizar allí y ver que de las 7 fiestas anuales que se celebraban en el santuario, algunas de ellas, como era por ejemplo la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba por 7 días, y el primer día era día de reposo, y el último día de esa fiesta también era día de reposo, pero no día de reposo del séptimo día, sino día de reposo ceremonial, día de reposo que tenía las mismas características del sábado, el séptimo día de la semana. Por eso se le llamaba día de reposo, y era un sábado solemne, donde la gente no podía hacer nada tampoco. Y usted va a ver esos tipos de sábado en todas esas fiestas ceremoniales que se celebraban, donde también se comía, se bebía, libaciones, se comía pan sin levadura y todas esas cosas, se comía el sacrificio también, el cordero. Hierbas Allí, amargas. exactamente, es decir, había comida, había bebida, habían todas esas cosas. Cuando usted encuentra en el Nuevo Testamento de que es sábado abolido, que fiestas abolidas, que comidas abolidas, no está hablando de lo que Dios estableció perpetuamente. Está hablando de las ceremonias que representaban directamente a Cristo Jesús, como dice Colosenses en el capítulo 2, verso 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Está hablando de las comidas de los sacrificios, bebidas de los sacrificios, luna nueva, eran los sacrificios que se hacían también. Y la razón. Día de reposo o sábado, dice. Exactamente. Dice Y la allí. razón era Sí. porque era un recordatorio de Correcto. generación en generación hasta para recordar que iba a venir el Mesías a morir por nosotros. Correcto. Ya el Mesías vino. ¿Para qué tengo que seguir amargado y comiendo hierba amarga? No. Si ya el Señor me dio la libertad en la bendición. Eso es lo que está diciendo el texto. Correcto. Entonces, encontramos nosotros también otro pilar de los 5 pilares que estamos mencionando que tiene que ver con adoración. Y quiero hacer esta aclaración. El conflicto cósmico comenzó con adoración. Usted sabe que Lucifer dijo, óyeme, yo quiero ahora que me adoren como lo adoran a él. En la tierra seguimos con el mismo problema. Dios pidiendo a sus hijos y sus criaturas que lo adoren y el enemigo pidiendo que lo adoren a él. Y el conflicto final va a terminar por lo mismo, ¿verdad? En adorar o la imagen y a Satanás y a su grupo o adorar a Dios. Pero hago una aclaración más. Adoración como pilar de los 5 fundamentos del reino de Dios no tiene nada que ver con música. Familia, la gente ha confundido adoración con momento de alabanza. Y momento de alabanza y adoración no tienen nada que ver. Nosotros no adoramos a Dios solamente con música. Nosotros adoramos a Dios con guardar sus mandamientos. Nosotros adoramos a Dios con respetarlo. Nosotros adoramos a Dios amándolo. Nosotros adoramos a Dios entregándole nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestros pensamientos al Dios del cielo. Como dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Entonces, eso tiene que ver con adoración y eso es lo que quiere Satanás, que sustituyamos la adoración hacia Dios y ahora lo adoremos a Él. Satanás va a tratar de procurar imitar todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios para que la adoración sea redirigida hacia Él. Él lo buscó desde el cielo, lo buscó aquí en la tierra, en el jardín del Edén, y perseguirá ese propósito. Y Él va a hacer todo lo que Él pueda hacer, lo que esté en sus manos para lograr ese objetivo. De modo que todos los elementos que pueden utilizarse dentro del contexto de la adoración, hay que tener cuidado con eso porque Satanás puede usar esos elementos para tratar de desviar la adoración hacia él, confundiendo exactamente lo que Dios quiere que el pueblo en realidad adore. Claro. Entonces, señores, el último pilar, es el pilar número 5 de esta lección, tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles. Aclaración, alerta, importante. ¿Cuál es la aclaración? El mensaje de los 3 ángeles, amigo y amiga que está con nosotros y hermano, no es un mensaje de malas noticias.
Pastor, ¿cómo no? Si dice, salí de ella, pueblo mío. Espérese, cójalo con calma, se lo voy a explicar ahora. No es un mensaje de mala noticia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. El primer ángel clamó a gran voz y dijo, teman a Dios y denle gloria. Estamos hablando de adoración, porque ha llegado la hora de su juicio. O sea, si ha llegado la hora de su juicio, y adoren a aquel al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, está diciendo que yo debo volcar mi adoración al Todopoderoso y que no tengo que tener ningún problema del juicio, porque ya Jesús venció el juicio que le hicieron a él, ¿verdad? De que el enemigo había dicho que él era un Dios injusto, que era un dictador, que había que hacer lo que le daba la gana. El Señor mostró con su misericordia, con su amor y con su plan de salvación para nosotros que él venció eso gracias a Dios. Y número 2, yo no tengo que tener problema al juicio si a mí me está defendiendo Jehová de los ejércitos. Correcto. Entonces, el mensaje del primer ángel no es una mala noticia. Mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Salimos del diablo ya, por fin. ¿Me entiendes? Entonces, y la que ha dado a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Entonces, esto no es una mala noticia, es una buena noticia al saber que el reino del enemigo ha sido vencido gracias a Dios. Correcto. En síntesis, los tres ángeles se enfocan en traer las buenas nuevas de salvación de forma general para aquellos que andan buscando del Señor. Como dijimos en lecciones anteriores, el juicio es buena noticia para algunos, pero es mala noticia para otros. En una corte, cuando uno va a enfrentar un juicio, tiene un juez, están los abogados, están los acusadores y están los que van en el litigio. Y allí uno va asustado si tiene cosas escondidas que sabe que puede perder el caso. Pero si usted está bien, está seguro, usted es inocente, usted está bien seguro de que no hay... Y el abogado es bueno. Y el abogado es bueno. Y no solamente eso, que el abogado, que es el que está defendiendo su caso, va a ser el juez que lo va a condenar y lo va a juzgar, pues entonces usted está tranquilo, ¿Ya? Usted tiene paz, no tiene que preocuparse. Si el abogado que lo defiende ahora será el juez que lo va a condenar o lo va a liberar de la culpa de sus acciones o de la culpa del pecado en este caso, pues entonces el juicio no debe traer temor, debe traer alegría y gozo, porque usted será vindicado por la declaración del abogado y el juez que se llama Jesucristo. Ojalá que tu abogado y defensor sea el Dios de la salvación. Ojalá Amén. Que tu abogado sea Cristo Jesús y que tú le des la oportunidad. Y lo bueno es que Él cobra barato. ¿Cuánto te cobró a ti? 0. Ay, exactamente esa misma oferta me la dio a mí. Entonces, ese es nuestro abogado. Vamos a recapitular los 5 principios y los 5 fundamentos del reino de Dios. Número 1, el santuario. Número 2, la ley de Dios. Número 3, el sábado. Número 3, la adoración a Dios. Número 4 y número 5, el mensaje de los 3 ángeles. Y tenemos una tarea muy especial para ustedes esta semana. Y la tarea es, hay alguien que tú conoces que hay que sacarlo de emergencia de Babilonia. Óyeme, hay alguien que le está pasando mal en su vida. Y tú puedes ser el colaborador para llevarlo a que conozca al abogado que es Cristo Jesús y él pueda disfrutar de la salvación de que tuvo un abogado que lo defendió, que lo restauró y que lo vindicó ante el Dios Todopoderoso. Amén. Por eso queremos orar nosotros por ese nombre. Si Dios ya está poniendo el nombre en tu mente ahora a través de su Espíritu Santo, escribe el nombre de esa persona que a ti te gustaría invitar a la iglesia. Para que cuando tú lo invites, Dios ya haya preparado, ablandando su corazón para que venga y te acompañe en algún momento, alguna actividad de la iglesia. No solamente religiosa, puede ser a una actividad social que haga la iglesia, pero que él pueda venir, escúchame bien, ¿a dónde? Al terreno de Dios. Y cuando venga al terreno de Dios, él comience a darse cuenta de la bendición de tener un abogado a su favor y de que la ley no lo anda buscando para destruirlo, sino para bendecirlo y para guiarlo por el buen camino. Y nosotros queremos toda esta semana estar orando por ese nombre. Así que pon el nombre de esa persona que el Espíritu de Dios ha puesto. Si no lo está poniendo hoy, mañana vuelve y entra a la lección, busca en los comentarios y pon el nombre de la persona. Y el pastor Valerio y yo toda esta semana vamos a estar orando para que Dios pueda darte el sabor, pueda ponerte las palabras correctas para invitar a esa persona a encontrarse con Cristo Jesús. Por eso vamos a orar ahora y así cerrar el estudio de esta lección de hoy. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias por tu amor, gracias por tu bendición
Y gracias porque tú vas a poner ese nombre, con nombre y apellido, que nosotros conocemos, un familiar, un amigo, pero danos también la capacidad de poderlo invitar para que cuando venga el mensaje de que ha caído Babilonia, esa persona no caiga también junto con el enemigo de las almas, sino que pueda quedar fortalecida y quede en victoria del lado de Jesús. Amén. En tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Amén. Cristian, gracias por estar conmigo hoy. Nos vemos la próxima semana otra vez. ¿Qué le decimos a nuestra gente? Que se suscribe y se registre en nuestro canal. Sí, y que mañana no se pierda la lección. Nuevamente estaremos con ustedes estudiando un tema muy interesante y le invitamos para que no solamente ustedes disfruten, sino que inviten a otros también para que compartan las bendiciones del Señor. Así que, señores, si les gustó, denle like y nosotros seguiremos junto contigo otra vez mañana con la ayuda del Señor. Seguimos en otro episodio más. Que aprendamos con gozo. Chao.